Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios que nuevamente podemos estar, aunque no es lo ideal, a través de este medio, dando un mensaje eh, virtualmente, ¿no? Pero bueno, es lo que Dios dispuso así. Y bueno, siguiendo fiel a lo que Dios quiere de nuestras vidas, vamos a compartir en estas noches todos juntos. Esperando que todos estén bien, que todos, la familia esté reunida, dispuesta y presente para poder compartir este hermoso culto que desde luego ya hemos sido animados y hemos sido motivados y alentados por nuestra hermana Andrea a alabar y adorar a nuestro gran y soberano y único Dios en quien creemos y esperamos. Por eso, mis queridos hermanos, hoy quería simplemente, a manera de pregunta, a manera de introducción, preguntarle a ustedes, ¿no? A ver, ¿qué es la vida para ustedes? Es una pregunta que cada uno de ustedes se responderá en su corazón. O quizás también otra pregunta, ¿cómo vivir la vida? ¿No? O también, ¿puedo mejorar esta mi vida? Y sabes, mis queridos hermanos, que cuando estas preguntas vienen también a mi vida, inmediatamente viene a mi mente cuando el apóstol Pablo hablaba a los creyentes de Roma, ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, y donde él les dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea que aquí podríamos ver nosotros dos maneras de vivir la vida. Dos maneras de vivir la vida cristiana, diría yo, ¿no? Bueno, pero para entender un poquito mejor este tema, vamos a ir al texto central de nuestro mensaje de hoy, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20, del versículo 20 al 28. Mateo 20, desde el versículo 20 al 28. Y vamos a dar lectura de la palabra de Dios, que dice así. Entonces se acercaron la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y por el bautismo y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, mi hermano, después de dar lectura a este hermoso pasaje de las Escrituras que nos motiva a nosotros a desarrollar este mensaje, a mí me viene una pregunta que no solamente es para mí mismo, sino que creo que estamos todos comprometidos con esto. ¿Y sabes cuál es? Es esto. Qué complicados somos los hombres, mis hermanos. Claro que sí, pero ¿por qué lo digo? Bien, para entender bien este tema, vamos a mirar los versículos 17, 18 y 19 del libro de Mateo capítulo 20, que acabamos de leer. Acuérdate que leímos del 20 al 28.
Pero vamos a entender el contexto aquí con estos tres versículos. Fíjate, en el versículo 17 dice lo siguiente: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bien, mis queridos hermanos, vemos por qué dije lo que dije anteriormente, ¿no? No sé si me va siguiendo. Jesús terminaba de informarle a sus discípulos, en estos tres versículos que leo anteriormente, nos está mostrando eso. Le informa a sus discípulos respecto a lo que iba a padecer y morir. Pero inmediatamente entra en escena la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, y postrándose ante él, les pide algo. ¿Qué era su petición? Que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mis hermanos, evidentemente parecería como que todo lo que el Señor Jesucristo había dicho entró por un oído y salió por el otro, porque aparece en escena esta mujer con sus dos hijos pidiéndole algo que aparentemente era de mucho valor, pero ellos no estaban dándole el valor a lo que en el versículo 17 al 19 Jesús le está diciendo. Pero vamos a ir un poquito más. Mis hermanos, hoy quiero hablarles de las paradojas de nuestra vida cristiana. Es por eso que comencé hablándoles y preguntándoles qué era la vida o qué concepto tiene la vida para cada uno de ustedes o de nosotros. Bueno, pero primero yo quiero que entiendas algo. Quizás lo sepas, pero no obstante, en mi deber es informarte. ¿Qué es una paradoja? Bueno, de acuerdo al diccionario, he buscado en el diccionario de la lengua española, dice especie extraña o contraria a la opinión general y al sentir de los hombres. Esa es una primera acepción, ¿no? En el diccionario entonces dice que es una especie extraña o contraria a la opinión general y al sentido de los hombres. Vamos a la otra definición también. Figura de pensamiento consistente en el empleo de expresiones o frases que incluyen contradicciones. Pero, ¿se puede contradecir la escritura? No, la escritura no se contradice. Lo que el Señor Jesucristo va a estar diciendo acá, que muchas veces lo que en el reino de Dios o en la vida cristiana práctica es necesario mostrar otra cosa y no lo que a veces nosotros pretendemos mostrar. Pero vamos a desarrollar un poquito más. Evidentemente, en esta mujer y en los discípulos en sí, había una cierta dosis de fe en ellos, puesto que ellos entendían y creían en el futuro reino de Jesús, como lo vimos. Pero también existían una gran ignorancia por no entender los tiempos y sazones, como el mismo Señor les dice allí en Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando le preguntan, ¿establecerás el reino de Israel? Y el Señor tiene que responderle a ellos diciéndole que no les interesa a ellos saber el tiempo o las sazones, porque eso solamente está reservado para su Padre Celestial. Mis queridos hermanos, muchas veces somos más ambiciosos en la búsqueda del honor antes que el servicio. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne, es eso lo que prevalece y predomina. Por eso la vida cristiana, mis hermanos, tiene que ver con lo que uno practica. ¿Será que nuestro andar es en el Espíritu?
El Espíritu aconseja a través del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Voy a leer textual palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, cuidado mis queridos hermanos, la ambición orgullosa es un pecado que continuamente nos asedia a ti, a mí y a todos los hombres, y del que nos cuesta muchísimo deshacernos. Hay una santa ambición en competir con otros en virtud y en santidad, pero es mala la ambición de superar a otros en grandeza y dignidad. Por eso el Señor Jesucristo, al escuchar estas peticiones y al probarlo, Él en diciendo que ellos debían beber la copa y ellos le dijeron, ¿podemos? El Señor le dice, no sabéis lo que pedís. El libro de Santiago también nos habla de que a veces nos falta sabiduría para pedir y que por eso es que él aconseja que debemos pedir sabiduría a Dios, porque a veces pedimos, pero pedimos mal, para gastar en nuestros deleites carnales, que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Beber la copa de Jesús, mis queridos hermanos, como él había manifestado, y los otros rápidamente dijeron que podían, equivale a ser bautizado con su bautismo de sangre en sus padecimientos. La inmersión en el sufrimiento nos da idea del extremo total quebrantamiento de Jesús, como nosotros podemos leer ahí en el Salmo 22, desde el versículo 14 al 17, que dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Como el beber la copa de maldición que él bebió por nosotros. Mis hermanos, en todo esto Cristo fue por delante, ¿sabías? Y esto nos habla de la humillación del Hijo de Dios y del consuelo para todo creyente que sufre. Por lo tanto, debemos sentarnos por un momento y calcular el costo de seguir a Cristo. Morir por Cristo antes que negar a Cristo. Y ahora viene la pregunta: ¿estamos dispuestos a recibirlo en nuestro corazón bajo estas condiciones? Hagamos estas preguntas estas preguntas y no claudiquemos. ¿Sabes que hay un viejo dicho que dice: quienes menos experiencias tienen de lo que es sufrir, suelen ser los más atrevidos y confiados en asegurar su coraje y valentía? Mis hermanos, ¿están sacando el mayor provecho de este tiempo de pausa por esta pandemia? Me estoy refiriendo sacando provecho espiritual de esto. Mira, tú y yo estamos caminando hacia el cielo y no debemos descuidar ningún detalle. Tampoco el Señor, sabedor de todo lo que estaba aconteciendo en el corazón del hombre, el Señor se muestra
incierto en cuanto al puesto que han de ocupar en su reino, y pasa a decirles que sus discípulos no deben comportarse como los príncipes y líderes del mundo. Recuerda que cómo se pusieron los 10 cuando escucharon que sus dos compañeros estaban anhelando nada más ni nada menos que los mejores lugares. El Señor, conociendo el corazón de ellos, entonces los llama y les dice que entre ellos no tendría que ser comportarse como los príncipes y líderes del mundo. Pero ¿cómo lo iban a hacer ellos? Bueno, he aquí la paradoja. El Señor le dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y también cuando el apóstol Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mis queridos hermanos, servir incluye dos conceptos importantes a tener en cuenta: humildad y utilidad. Cuando humildad es importante, manifestar que solo sirve el que se somete. Y en cuanto a utilidad, solo sirve para algo el que es aprovechable para algo. Entonces, una obediencia útil es la mayor de las grandezas en el reino de Dios. ¿Qué te parece? Pero más claro lo dijo el Señor Jesús cuando en Juan capítulo 12 versículos 26, Él dice estas palabras que son tan preciosas. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Te das cuenta, mi hermano, en dónde está la paradoja de la palabra de Dios aquí que estamos nosotros contemplando hoy? ¿Quieres honra? Debes ser un servidor. Debes seguir al Señor. Pero concluyendo ya en esta noche, mis hermanos, los discípulos deben parecerse al Maestro. Claro, si lo dice el versículo 28 que leímos momentos atrás, cuando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, ha notado que Él se presenta como el mejor modelo a imitar. La humildad y la utilidad se manifiestan personificadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Él fue una persona que siempre fue asistido como pobre, pero nunca fue servido como gran Señor. Fíjate que Él lavó los pies de sus discípulos, pero en ninguna parte leemos que ellos se la lavaron a Él. También que Él vino a prestar ayuda a todos los necesitados, ser el remedio a los enfermos. Él fue vida a los muertos. Escuchó las peticiones de los demás, les prestó sus oídos, le puso el hombro al dolor ajeno y le dio respuesta. Pero jamás pidió algo para sí mismo. Sí, solo en 2 ocasiones que yo sepa, Él pidió algo para sí mismo, entre comillas. Una, tú te vas a acordar en Juan capítulo 4, cuando Él va a la aldea de los samaritanos y junto al pozo de Jacob, Él se aparece a esta mujer samaritana
y le pide de beber, pero no para saciar su sed, sino para satisfacer la sed espiritual, primeramente, que tenía esta mujer, y por medio de ella, la sed espiritual de toda una aldea que era marginada por el mismo pueblo de Israel. Pero también nosotros vemos la otra parte donde cuando el Señor está en la cruz del Calvario y cuando dice la Escritura que Él tuvo sed en aquel momento y que Él dijo, tengo sed. E inmediatamente corrió el soldado y dice que empapó con vinagre y hiel un trapo y atándola a un palo, puso en la boca del Señor Jesucristo y Él bebió un poco. Pero en eso Él estaba bebiendo el trago amargo de la muerte por ti, por mí y por toda la humanidad. Mis queridos hermanos, ¿sabes? La paradoja en la vida cristiana no es entonces ganar la vida, sino perderla por causa de Él. No es ser servido, sino servir. No es recibir, sino dar. Como dice allí en el 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, donde vamos a observar dos palabras importantes. Mira, fíjate, dice la palabra del Señor, 2 Corintios 8, versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. No sé si has prestado atención. En el versículo 2 están estas dos palabras que te digo. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dos palabras claves acá, como dice, más bienaventurados es dar que recibir. Mis hermanos, se resaltan estas dos palabras tan importantes, pobreza y gozo. También, mis queridos hermanos, la paradoja en la vida cristiana es hacer el bien a los que nos odian y hacen mal. Qué fuerte, ¿no? Y qué difícil. La paradoja de la vida cristiana es ser humillado para ser enaltecido. Mira, si tú tienes ahí una virome o un lápiz y un papel, también puedes encontrar otras paradojas para los que anotan siempre, los que son anotadores allí en la iglesia, que tengo varios, otros textos donde puedes encontrar otras paradojas. En Marcos capítulo 10, versículo 28 al 31, con un paralelo en Mateo 19, versículo 27 al 30. También en Hechos capítulo 20, versículo 35. Lucas capítulo 9, versículo 23. Juan capítulo 13, versículo 4 al 11. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 37. Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. Y también en el mismo libro de Mateo capítulo 7, versículo 12. Y Lucas capítulo 14, versículo 11 al 14. Mis amados hermanos, recuerda esto. El Señor es el que está hablando aquí. Y Él nos está convocando a ser los postreros, no a los primeros. Si debemos ser primeros, que seamos en humillarnos delante de su presencia. Mis hermanos, oremos para que nuestro corazón no quiera ocupar el primer puesto,
sino dejarlo todo en las manos de Dios y que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Oremos. Amado Dios y Señor, quiero entregarte en esta noche cada uno de los corazones de mis hermanos que han escuchado tu palabra. Señor, quiero también pedirte que en nuestro corazón esté este deseo de ser humildes y de ser útiles en tus manos. Que haya en nuestro corazón el mismo sentir que hubo también en ti, Padre del cielo. Que podamos tener este deseo de ser humildes hasta la muerte y muerte de cruz. Porque hayamos entendido el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que ya nos ha sido dado de una vez y para siempre. Señor, quiero pedirte que tú animes y fortalezcas a mis hermanos. Allí donde quieras que llegue esta palabra, Señor, que tú bendigas la vida de ellos y que tú suplas sus necesidades y que tú suplas, Dios mío, sus necesidades espirituales, que tú animes, consueles, establezcas en sus vidas las marcas de Cristo para que ellos sean siervos útiles en tus manos. Padre, en tus manos encomiendo sus necesidades. Una vez más te pido, Padre, aquel que esté pasando por momentos de debilidad, fortalécelo, Señor. Aquel que esté pasando por momentos de enfermedad, sánalo, Padre, conforme a tu voluntad. Aquel que esté triste, alégralo, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, te lo pido todo esto en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermanos, y que sea propicio esta oración al Señor.